Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Pues yo estoy encantado de estar con vosotros, encantado de que el Colegio Alborán de Marbella me haya dado esta oportunidad de tener con vosotros un encuentro. En este caso, nos hemos visto obligados a hacerlo virtualmente, pero estoy seguro que tendré muy pronto la oportunidad de acercarme y que me conozcáis y conoceros en persona. Mientras tanto, vuestro profesorado, en concreto Susana Teruel, me ha invitado a que me presente y que a través de unas preguntas que os ha invitado a hacerme, bueno, pues podamos charlar un poquito sobre literatura y puedan mis respuestas saciar vuestra curiosidad con respecto a la profesión o la labor de un escritor. Escribir fundamentalmente y antes que ninguna otra cosa es una pasión y una necesidad. Nadie se puede proponer ser escritor. No es una cosa que se pueda lograr simplemente con el deseo de serlo. El trabajo de un escritor es vocacional y es el resultado de un flujo de ideas, de un flujo de una creatividad y de una necesidad de contar historias y de reivindicar cuestiones. Esa es la principal, entiendo, misión del escritor. El escritor es un pepito grillo que va a tratar a través de sus palabras de llamar a la conciencia de los ciudadanos, de los lectores, de la humanidad en general. Ofrecí un par de libros a vuestros profesores para que eligieran qué libro quería que trabajaseis conmigo y se eligió este libro, se llama El embajador de la risa, y lo habéis leído y bueno, me habéis hecho una colección de preguntas acerca del libro, de mi carrera, de la trama, de mis motivaciones y vamos a ir respondiéndolas poco a poco para que bueno, ahondemos en la naturaleza de un libro, en la naturaleza de un relato y en las motivaciones del escritor. Os diré que en mis libros tengo la percepción de que no son solo para niños. ¿En qué se distingue un libro para niños de un libro para adultos? Teóricamente, no debería haber muchas diferencias. Y de hecho, ha habido libros o colecciones de libros, como las propias de Harry Potter, que si fueran escritas para niños, han gustado tanto a niños como a adultos. Manolito Gafotas es otro personaje muy popular en la literatura escrita en España en las últimas décadas. Y también uno se pregunta si Manolito Gafotas son libros para niños o para esos adultos y el niño que fueron. A mí me gusta darme cuenta, me ha gustado a lo largo de los años darme cuenta de que cuando un adulto lee literatura infantil puede encontrar amparo, cobijo, placer al hacerlo, porque el adulto en ningún caso ha dejado de ser el niño que fue. Escribir no es complicado. Solamente hay que saber de qué escribir. Yo siempre pongo la siguiente metáfora para explicaros. Si este libro, a mí me gusta escribir libros cortitos, porque me gusta que los terminéis, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que recibimos muchos estímulos visuales
y a veces queda poco tiempo para leer. Pero si yo soy capaz de enamoraros con mi literatura, ocurrirá que cuando terminéis de leer uno de mis libros, pues quizá queráis leer otro o quizá queréis leer otro de otro autor. Me parece, bueno, una pena que algunos escritores, bueno, pues, o algunos editores publiquen libros que asesinen el deseo de seguir leyendo en los niños. Eso es algo que no debemos de perder. Por eso la literatura infantil, si cabe, tendría que ser mucho más cuidadosa al proponer los textos a los niños, a vosotros los niños, para que en ningún caso pudierais perder el deseo de seguir leyendo. Bueno, eso ocurre de pronto. Existe el deseo de compartir un pensamiento o una idea, de atraparla en el papel, porque eso es en definitiva lo que consiste en escribir. Cientos de ideas pululan por nuestra cabeza a lo largo del día y lo que permite el hecho de escribir es atraparla en el papel y que permanezca en el tiempo. A los escritores muchas veces reconocen y recomiendan llevar a mano siempre un boli y un papel, porque no sabes nunca en qué momento te va a sobrevenir una idea. A veces vas en el autobús y aparece una idea. A veces estás lavando los platos y aparece una idea. A veces te estás duchando y aparece una idea. Entonces, es bueno tener a mano siempre lápiz y papel preparado para anotar esa idea que luego desarrollaremos posteriormente. Si no lo hiciéramos, quizá correríamos el riesgo de que esas ideas volasen o no fuéramos más tarde capaces de contarla con la intensidad con la que a veces aparecen. Entonces, en ese momento, el escritor ha de coger lápiz, papel y empezar a anotar. Las ideas se suceden, las palabras se suceden. Uno no es otra cosa que el vehículo de todas esas palabras e ideas que llegan de uno no sabe dónde. Aparecen de pronto en la mente, por arte de magia casi diría, y piden ser brotadas como un manantial en mitad de la tierra brota agua y así se forman los ríos. De forma que ese caudal de creatividad que todos los seres humanos tenemos de una manera u otra, si les damos permiso, pues puede hacer nacer una historia. No lo sé, no lo puedo recordar el momento exacto en el que Charlie se presentó pidiéndome que escribiera su historia. Me apetecía hablar sobre el papel de algunas personas que llamamos cómicos, que han existido, y esa es la figura del bufón a lo largo de toda la historia durante siglos. Siempre ha habido alguien que por su natural habilidad era capaz de hacer reír a los demás, y como la risa es tan poderosa, seguramente las personas que rodearan a esa otra persona le pidieran: por favor, haznos reír, por favor, cuéntanos un chiste, cuéntanos algo divertido, cuéntanos una historia, porque estamos deseando reír. Y esa ha sido la figura del bufón y me apetecía homenajearlo. Así que creé a Charlie, o Charlie me convocó para que escribiera sobre él. Y a la vez sobre todos los cómicos de la historia del cine y la literatura. Suelo decir que todos somos Charlie, que Charlie se parece a todos de una manera u otra. Y por eso, y eso lo digo enlazando
con otra pregunta que me habéis lanzado, que es ¿por qué Charlie piensa tanto y es tan miedoso? Bueno, yo creo que todos, sin excepción, todos los seres humanos tenemos miedo a algo. Algunos serán valientes a la hora de enfrentarse a unas situaciones y cobardes a la hora de enfrentarse a otras. Yo no creo que haya nadie que no tenga miedo a nada en este mundo. Tampoco pasa nada. Mm, Hay un miedo, que es miedo a tener miedo, aunque parezca un poco un juego de palabras. Hemos de reconocerlo, que somos personas miedosas, que tenemos miedos y que de alguna manera nuestro trabajo está en descubrir el origen de esos miedos. Entonces, en el viaje que hace Charlie, tendrá que enfrentarse a sus miedos. Y bueno, pues con mayor o menor acierto lo hace, y con mayor o menor acierto lo haremos todos. ¿Que por qué piensa tanto? Preguntabais. Porque pensar a veces es la manera de desentrañar el miedo y de encontrar la salida a los entuertos que nos plantea la vida. Siempre va a haber, no nos engañemos, situaciones a las que hemos de dar una solución. Pues para eso trata de pensar y por eso le da tantas vueltas a la cabeza. Los miedos a veces tienen ese poder. Bueno, pues precisamente porque el rey también tiene sus miedos. ¿Por qué lo tenía encerrado? Porque tenía miedo a perderlo. Eso es muy habitual. Y este libro, aunque esté inspirado en una corte antigua, en una época que podríamos relatar como la Edad Media, podría ser, aunque yo no le he puesto fecha porque creo que la historia es atemporal, es decir, esto podría suceder y de hecho está sucediendo en este momento en algún lugar del mundo, incluso no lejano. El hecho de que el tirano, como yo llamo cariñosamente al rey, tenga encerrado no solo a Charlie, sino a toda una serie de sirvientes que cumplen una función en ese castillo y que no ven como opción escapar de él, hace o demuestra que el rey también tiene miedos y que la manera que él encuentra para enfrentarse a ellos es encerrar a Charlie o prohibirle, como finalmente no puede hacer, que vaya a otros reinos, que vaya a otros lugares expandiendo su humor. Bueno, Charlie es el embajador de la risa, pero en su periplo quizá la función de embajador no sea justificable, como explica el libro, para la corte que se ha quedado en su reino una vez que él ha visitado el reino extranjero. Entonces, quizá él piensa que pudiera ser útil siendo espía más que embajador. Es un tema curioso, es un tema simpático, pero es un tema profundo a la vez. Y fijaros, vuelvo a lo que decía antes, un libro para niños también puede ser un libro para adultos, y un libro para adultos invita a todos a pensar. Es en definitiva literatura para todas las edades. Al principio yo quise hacer un homenaje a través de este nombre porque había un mítico payaso hispano-francés que se llamaba Charlie Rivel.
muy querido por generaciones anteriores a las nuestras y a las vuestras, que trataba de hacer reír y hacía reír de una manera, bueno, que en aquel momento gustaba mucho. Fijaros que si yo os pusiera imágenes ahora de Charlie Rivel, quizá no hiciera gracia. Y ese es otro de los temas que trata el libro, ¿no? Que en cada momento de la historia o en cada lugar geográfico nos hacen o les hacen reír cosas diferentes. Para mí, El embajador de la risa también es un tratado sobre el humor, porque doy unas cuantas pinceladas sobre eso mágico que es la risa y sobre eso mágico que es tratar de hacer reír. No todos tienen la capacidad de hacer reír, pero por eso, precisamente por eso, eh, podemos valorar y admirar tanto la labor del cómico o la labor del humorista. Luego me di cuenta de que había otro cómico muy admirable, quizá uno de los grandes cómicos de la historia del siglo XX, que se llamaba Charlie Chaplin, que hizo un montón de maravillosas películas, tanto mudas como sonoras, y que también, de alguna manera, se merecía ese homenaje. Y dije, mira qué afortunado el nombre de Charlie para este bufón de corte que homenajea a todos los cómicos de la historia. Pues os lo decía hace un momento, este libro es atemporal. Juego llevándolo a una corte porque me interesa, porque me conviene, literariamente hablando, porque creo que es el escenario más idóneo para esta historia, para convertirla, como digo, en una historia atemporal. Pero es que precisamente lo que narra, como decía hace un momento, puede estar sucediendo en algún lugar del mundo en este mismo momento. Y a lo mejor la persona no se llama Charlie, ni el tirano es un tirano con corona, pero de alguna manera están representando un juego que se ha representado toda la historia de la humanidad. Podríamos llamarlo la tiranía. Creo que ese podría ser un nombre, aunque afortunadamente el lenguaje nos ofrece una amplia variedad de sinónimos e incluso eufemismos que nos permite llamarlas a las cosas de maneras diferentes, también aportándoles con ello un toque de humor. Escribí este libro por pura necesidad, porque Charlie soy yo, porque Charlie sois vosotros, porque todos tenemos a un Charlie dentro de nosotros y porque Charlie se presentó ante mí y me empezó a susurrar la historia pidiendo que se materializara para que muchos niños y no tan niños pudierais leerla. Me baso en la vida, me baso en las experiencias personales, pero la literatura y los escritores tienen o tenemos una habilidad de transformar una situación y darle la vuelta o decorarla para que pueda ser contada. Esto ha ocurrido siempre. Es una manera de tunear la realidad, simplificarla o extraer unos elementos concretos de una situación absurda o denunciable para hacer con ello una comedia. Una comedia dramática, como es este caso, en tanto en cuanto hay razones tanto para reír como para pensar. De pequeño no sabía que me dedicaría a escribir historias. Nunca reconocí en mí ese talento
hasta tarde. Fue ya estando en la universidad cuando descubrí que las palabras tenían magia y que las palabras tenían un poder y un significado que quizá hasta entonces no había advertido. Fue, por tanto, hacia los 22 o 23 años que empecé a escribir y que empecé a publicar mis libros. El primero que publiqué se llamó Hechizados por la Tierra. Y este libro, publicado en el siglo pasado, concretamente en 1999, es una historia que no es que sea una historia para adultos, pero tampoco es una historia para niños, porque es una historia contada desde la perspectiva que dan los años. Es decir, cuando vosotros seáis adultos, podréis contar vuestra infancia, a lo mejor en una novela, a lo mejor en un cuento, o simplemente se la podréis contar a vuestros hijos. Escribir es muy divertido, sobre todo cuando introduces en tu literatura, como trato de hacer yo en cierta medida, ciertas notas de humor. Pero también no solo es divertido, escribir es apasionante, sentir cómo dentro de ti va tomando forma una historia es una de las experiencias más bonitas que existen en la vida. A mí al menos me lo parece. Escribir es sentarse en este mismo ordenador o frente a este mismo ordenador, sentarse en esta silla y prepararse, disponerse a hacer un viaje alucinante. ¿Hacia dónde? Sobre todo hacia adentro de uno mismo, porque dentro de uno mismo está la imaginación, dentro de uno mismo están las emociones y son a ellas a las que, como si fueran dragones, nos agarramos para vivir la experiencia alucinante de escribir. Está aquí al otro lado de esta puerta, está, como os mostraba antes, Hechizados por la Tierra, está un libro mágico, que es también una historia muy chula, y un personaje también, bueno, aquí lo veis, muy simpático e ingenioso, me gusta mucho. Dentro de unos años os contaré cómo continúa esta historia. Está ya muy avanzada. Luego, recientemente he publicado El susurro del agua y otro libro que no tengo aquí a mano que se llama Mis padres no son extraterrestres. Fijaros, cuando uno contempla su literatura y otra serie de libros que todavía no están publicados, pero ya están escritos y que estoy deseando publicar para que lleguen a vuestras manos y podáis leerlos, uno percibe, o en mi caso percibo, cómo voy saltando de temas muy variados y de situaciones diferentes, hasta el punto de pensar que son libros muy diferentes entre sí. Eso es una delicia, inventarse una nueva historia, vivir, porque el escritor vive con cada uno de sus libros una experiencia diferente, es, bueno, pues uno de los grandes regalos que nos ha hecho la vida a los que nos gusta escribir. La cuestión de escribir nunca es qué tiempo tarda uno en escribir, sino qué tiempo tardan las ideas en llegar. Ese es el matiz más interesante, porque uno puede esperar años en que le llegue la resolución a una historia. Uno se pone a escribir y a lo mejor llega un momento y no sabe cómo continuar la historia. Escribir una historia de estas puede tardar un mes, 2 meses,
3 meses, dependiendo del tiempo que le dediques a cada día a escribir. No se tarda mucho en escribir una historia. Insisto, a veces lo que más tardan son las ideas en llegar. Bueno, esa es una pregunta bastante personal que me encanta que me hagáis. A mí me gusta mucho preguntar y, y responder. De hecho, hablaremos de eso también a continuación con otra de vuestras preguntas. Pero me preguntáis si he viajado a otros lugares y conocido otras costumbres. Bueno, viajar, que de un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda, es decir, con esto quiero decir, no ahora, lógicamente, que nos tienen un poco, el bichito nos tiene un poquito confinados, pero si preguntáis a vuestros abuelos, quizá vosotros ya a vuestra edad, vuestra corta edad, ya hayáis conocido incluso más lugares que lo que han conocido vuestros abuelos o los que llegaron a conocer vuestros bisabuelos. Eh, Viajar es a día de hoy un hobby muy valorado y muy practicado por muchas personas. Un fin de semana, si vas a una capital europea, puedes encontrarte muchos españoles, muchos turistas en esas ciudades visitándolas. Yo creo que viajar es una experiencia deliciosa y si es posible quedarse bastante tiempo en un lugar y conocer las costumbres de la gente y hacer ese ejercicio de inmersión en la cultura y en la personalidad, porque como os decía Charlie, diciendo que en cada lugar hay un humor diferente, el hecho de descubrir que a los franceses, a los ingleses, a los belgas, a los italianos o a los españoles no les hacen reír las mismas cosas, ni los chistes tienen la misma intención o el mismo estilo, pero tampoco lo tiene la comida, ni siquiera a lo mejor la vestimenta, aunque es cierto que últimamente todo se ha homogeneizado mucho, pues creo que por supuesto eh, viajar es una cosa maravillosa, que he viajado menos de lo que me hubiera gustado y que una sola vida no da para recorrer todos los lugares que merece la pena recorrer. Bueno, tengo la fortuna desde hace unos años de dirigir y presentar programas de televisión y eso me ha permitido conocer a personas muy interesantes y de hacerles entrevistas a estas personas, conocer a grandes escritores, a arquitectos, a periodistas, a deportistas de élite y poder preguntarles cómo se han convertido en lo que son, han sido una de mis grandes pasiones que he podido materializar en los últimos años a través de Canal Coin Televisión. Así que es esa, además de algunas otras cosas, como ser también coordinador de los clubes lectura del Ayuntamiento de Coín, bueno, son algunas de las cosas que hago además de escribir. Bueno, esto es más o menos lo que os quería contar hoy. Espero que alguna de mis respuestas os hayan despertado suficiente interés como para que nazcan tras las respuestas nuevas preguntas y si sirven mis libros para ayudaros a enamoraros de la lectura y para seguir leyendo, pues no podría sentirme más satisfecho. Os envío un gran beso, un gran abrazo. Agradezco enormemente a vuestros profesores, a Susana Teruel, que contactó conmigo, y a todo el profesorado y a la dirección del Colegio Alborán, esta invitación y este regalo, porque compartir estos minutos con vosotros, sin duda, ha sido para mí un regalo. Nos vemos pronto y sed muy felices.